creo que ha llegado el momento en el que puedo contar mi trauma con Bram Stoker. Antes de comenzar como tal, hace mucho tiempo, cuando estaba en la carrera, tomé una clase de literatura fantástica. Todo iba muy bien. Amé esa clase, amé a la maestra. La maestra me dio otras clases geniales. Y estaba una compañera. A mí se me ocurrió hablar de Drácula y dije algo de que Bram Stoker, bla bla bla, y me corrigió enfrente de todos. Su nombre no es Abraham, su nombre es Bram. Y yo tuve que decir, amiga, ¿sabes que Bram es el diminutivo de Abraham? Y ahí quedó todo. Ahora cada vez que alguien, o cada vez que yo digo Abraham Stoker, por algún motivo me acuerdo de ese evento, del cual me reí mucho en su momento y me sigo riendo ahora. Hola, ¿qué tal? Para los que no me conocen, mi nombre es Zaira. ¿Sí sé? Creo que sí sé. Y el día de hoy vengo a hablar de un libro. Que me interesó mucho en su momento, que me dieron de regalo de Navidad. Yo lo iba a pedir de regalo de Navidad, me lo dieron de regalo de Navidad. Besos enormes a la persona que me lo regaló. Y pues creo que sin más preámbulo es necesario que diga el nombre en español. No me encantó. El nombre es Drácula del origen. En inglés el nombre es Drácula. Ahora, ¿por qué tanto revuelo con este libro en particular? Y tiene una cuestión meramente legítima, a mi ver. Estoy haciendo este video varios meses después de haber leído el libro, porque pretendo no tener esta espina fangirl volviéndome loca por él. Intento ser un poco más objetiva, intento que esto funcione. Pero está este autor, que es Dars, o como se pronuncia, Stoker, el nieto o tataranieto de Bram Stoker. Nieto me parece. De acuerdo a lo que él relata, o de acuerdo a la idea general, él encontró un montón de papeles sobre su abuelo y por ende sobre Drácula. Cómo se dio la novela, la original, cómo tuvo cambios editoriales, que eso es relevante en un futuro, y correspondencia de Bram Stoker como persona, hablando de su novela y hablando de todas las cuestiones que envuelven esa novela. No solo se trata del libro, se trata del ambiente en el que se creó o de dónde vino. Y esa creo que es la cuestión principal. Pero para llegar a ello, primero quiero hablar de las cuestiones técnicas. Muy bien, ¿qué es lo que envuelve la novela? Para empezar, intenté tomar todos los nombres que vienen aquí primeramente como personajes. Sé que están basados en personas reales, pero primero que nada, para mí, en esta cuestión de ficción, son personajes. Están los hermanos de Bram, están los papás de Bram, está este hombre con el que se topan por su hermano, que es doctor, es psicólogo, psiquiatra, trabaja en un psiquiátrico, lo cual me recordó mucho a Renfield. Van a haber muchas referencias posibles. Encima, si se rastrea en otra fuente que no sea Wikipedia, nos vamos a enterar de que varias de estas cosas en realidad ya sea ocurrieron o estuvieron mencionadas. Pero eso aparte, ahorita entro de lleno con los personajes. Mis perros se pelean. Una de las cosas que más me gustó fue la manera de narrar. No sé si es más hacia los Jedi Barker, pero encuentro mucha similitud en el ambiente meramente gótico que maneja la novela. Me recuerda a Drácula. Y eso es algo difícil de equiparar, porque estamos hablando de Drácula, en comparación de estas novelas nuevas. Espero que esto se haya salido de la cámara. Que generan esta complicación de comparación. Como, claro, yo estoy comparando un libro del siglo XVIII con literatura del siglo XXI, me parece. Los ojos que ven esta literatura no son iguales, pero me sorprende la similitud en la manera de desarrollar la trama.
Obviamente la manera de escribir no es exactamente la misma, porque tanto J.D. Barker como supongo que Dras o como se llame, son completamente diferentes a Bram. Se entiende por completo. Lo que me llama la atención es que puede generar la atmósfera que generaba Bram. Y te centra en ese mundo y en ese contexto todo parece posible. Todo. Creo que ese es el logro más grande que tiene esta novela. Otro de sus grandes logros creo que también es el hecho de no necesariamente ser Drácula para llamar la atención. Además de que está puesto en una narrativa tan llamativa que te hace seguir leyendo todo el tiempo. Al menos yo, que ya no cuento con la disposición de tiempo que tenía, por ejemplo, cuando leí Drácula, cuando era adolescente. Tomaba cualquier instante, tenía 10 minutos, lo tomaba, iba al baño, tomaba el libro, no sé, me quedaron 20 minutos después de hacer la cena, leía. Y eso es algo que últimamente se me complica bastante. Necesito que el libro me atrape para poder seguir leyendo. Y siento que Dracul, me voy a referir a él siempre de esa manera, siento que Dracul lo hizo. Y lo hizo excelente. Excelente. Yo no tengo ninguna queja a ese respecto. Te mantiene, como decimos, al filo del asiento en todo momento. Creo que eso se basa principalmente en que utiliza la manera de juego o la manera literaria llamada in media res. Empieza no desde el principio, sino que empieza en un punto en mitad de la historia, casi siempre en el clímax, que lo hace. Y eso genera la intriga. Está pasando esto en tiempo presente, que encima habla en tiempo presente, y está pasando esto otro, que es en pasado. Y es ahí donde uno dice, bueno, quizás son esta especie de recuerdos, esta ida y venida del pasado al presente, el pasado al presente, hasta el momento en el que el pasado y el presente se conjuntan, en el que ese presente también se vuelve nuestro presente y el presente del personaje, entonces genera esta unión y es como una especie de catarsis. Este es el punto al que queríamos llegar, aquí va a empezar lo bueno. Eso es lo que mantiene al lector todo el tiempo concentrado, todo el tiempo queriendo saber qué es lo que va a pasar. Bueno, ¿de dónde viene ese ser que está persiguiendo a Bram? ¿Por qué tiene que estar haciendo eso? ¿De dónde sacó esa información Bram? Y seguimos preguntándonos todas las cuestiones que pasan en el tiempo presente y queremos delucidarlas en el pasado, así que seguimos leyendo. Creo que esa manera de escribir la novela es una de las cosas que más atrapan y me agradó bastante. No necesariamente porque sea descubrir el hilo negro de la literatura. Voy a tomar jugo. No se trata de eso. Sé que tanto J.D. Barker como Dras Stoker no están haciendo nada que no se haya hecho antes, pero creo que lo hicieron realmente bien. Ahora, hay que ser sinceros. Estos autores estaban enfrentando a una vara muy alta. Estamos hablando de que estos hombres se pusieron la vara muy alta. Su principal o su precuela fue no es cierto, no, esta es la precuela, pero bueno, se trata de Drácula. Es Drácula. Es este clásico de la literatura donde todo el mundo identifica el inicio del vampiro, aunque no sea cierto, porque el primer libro de vampiros fue Carmilla, pero el origen del vampiro aparte. La cuestión es que están compitiendo contra un clásico. Es un poco lo que pasó con este autor Seth, se me olvidó su nombre, que hizo Orgullo, Prejuicio y Zombies, y me parece que también hizo Abraham Lincoln, Cazador de Vampiros, cosas por el estilo. Fue ponerse la vara muy alta, fue a apostar hacia una reinvención de un clásico. E incluso ellos fueron un poco más allá. No solamente se trata de reinventar un clásico, se trata de darle un porqué a ese clásico. Y creo que esa es la mayor, pues el mayor problema o el mayor reto que tenían como autores, y lo hicieron bastante bien.
No digo que sean excelentes, pero creo que es una manera de explicar una novela muy, no controversial, sino muy llamativa, de darle un porqué bastante humano y aterrizarlo. Y aquí es donde empezamos a entrar en la parte que nos interesa. He de decir que soy una persona bastante escéptica, así que el 80% de lo que pone el libro no lo creo. Pero me hace cuestionarme el otro 20%. Se supone, creo que ya lo mencioné en este video, si no lo vuelvo a mencionar, se supone que el tataranieto de Bram Stoker encontró unos documentos sobre la novela original de Drácula. Además encontró correspondencia de su abuelo, de su pariente, mencionando el libro. Una de las cosas que llamó mi atención ni siquiera viene dentro de la novela, viene en un apéndice aparte, donde menciona, al final, donde menciona que el libro original, el texto original de Drácula, no es el que conocemos. Nosotros conocemos la versión británica, que nada tiene que ver con la versión irlandesa o danesa. No recuerdo bien el lugar. Pero en esa versión había una crudeza menos poética de la que hay en Drácula formado. El libro se puede encontrar, yo todavía no lo leo porque de verdad pretendí que pasara el hype, además de que estoy leyendo otras cosas, y eso me llamó muchísimo la atención. ¿Qué tanto de eso es cierto? ¿Qué tanto está concentrado en otras cosas? Por ejemplo, algo leí de que se menciona más el tiempo que pasó Harker en el castillo de Drácula, en comparación del peso que le dan en el libro de Bram Stoker, en la edición británica, del peso que le dan al momento en el que él ya llega a Inglaterra, en el momento de que se topa con Lucy, en el momento en el que empieza a acosar a Mina, todas esas cosas me parece bastante interesante y relevante. Me llama muchísimo la atención. Continúo investigando porque una tiene problemas y me di cuenta de que no solo se queda en eso. También, obviamente, existieron algunos nombres importantes que se mencionan en el libro. Uno de ellos es de esta asociación llamada algo de la llama eterna, como la Sociedad de la Llama Eterna. No recuerdo bien el nombre. Que se supone existió. Si ustedes lo googlean, incluso si se van a lo más básico como Wikipedia, les va a decir que existió. No vayan a Wikipedia, intenten buscar otras fuentes. Y que uno de sus miembros tenía el apellido Wilde. No era Oscar Wilde, pero era su papá. Y coincidió que el papá de Oscar Wilde, el señor Wilde, fuera editor de una columna que tenía Bram Stoker. Entonces las cosas empiezan como a tener una conexión más real y más tangible, y eso hace que el libro esté un poco confuso. No confuso al momento de leer, su lectura es placentera, no tiene palabras rimbombantes, no se van a preocupar ni se van a estresar por nada del lenguaje, se entiende perfecto. Pero te empieza a confundir el pacto de verosimilitud. En literatura así se le conoce. El pacto de verosimilitud, que es este punto en el que tú sabes como lector que es ficción, pero decides creerle al autor. Con ellos se rompe un poco, porque ya no solo le estás creyendo, te está dando determinado grado de evidencia, que incluso se pone preocupante. Y es donde paras y dices, bueno, estoy leyendo una novela de ficción de vampiros o estoy leyendo una posible ficción histórica. Y ahí es donde nos deja pensando. Con esto, y lo aclaro, no quiero decir que yo crea que el libro es verdad. Sería maravilloso que fuera verdad. Pero deja muchas cuestiones extrañas. En literatura fantástica se le conoce como la extrañeza, el sentimiento de extrañeza, que es esta cualidad del autor donde te deja pensando incluso después de que cierras el libro. Y con
Drácula me pasó. Incluso en este momento, meses después de haberlo leído, me sigo cuestionando qué parte es la verosimilitud, qué parte tiene de verdad y qué parte tiene de mentira. Y quizá es esta niña ingenua en mí que quiere creer en vampiros, no de crepúsculo, no que brillen, pero que uno se empieza a preguntar qué tan cierto puede ser las cosas o de dónde rayos vino el vampiro si no venía de Vlad el Empalador. Entonces se trata de una novela que llama, que entretiene, con un juego bastante agradable que te hace quedarte al filo del asiento todo el tiempo para intentar dilucidar qué rayos está pasando hasta llegar al final. Encima con un final que sorprende porque los que creías malos no eran malos y los buenos no eran tan buenos, y creo que ese es un punto central dentro del libro. Los personajes, pese a ser monstruos, son humanos, y esa humanidad, ese echarlo a perder, ese lastimar a personas sin querer, que yo sé es algo malo, no debería de pasar, pero pasa. ¿Por qué? Porque todos la regamos. Todo el mundo hace algo malo aunque no quiera o de manera indirecta. Una decisión puede repercutir en la vida de personas de muchas maneras, y creo que eso te lo muestra este libro. No digo que se vaya a volver un clásico, pero creo que vale muchísimo la pena leerlo, muchísimo. Es un libro entretenido, es un libro divertido, es un libro que llama, es un libro que si eres como yo y no te asustas fácilmente, a mí It me asustó cuando tenía 8 años y lo leí por primera vez, pero si lo leo ahora ya no me asusta. Este libro no me asusta. Leí El Exorcista también y me propuse leerlo solo por las noches y tampoco me asusta. Este libro no me asustó, pero sí me tensaba, sí lograba este intento de miedo que se supone que un libro de esta índole debe de provocar. Siento que lo hizo bastante bien. Respecto a las cuestiones poéticas, la realidad es que no es un libro muy poético. No sé si se vea bien, pero no tengo demasiados post-its, no tengo demasiados marcadores, identificadores, porque, a ver, así. Porque en realidad no es un libro meramente poético, no es que te vayas a topar con frases hechas y figuras retóricas maravillosas, pero pese a eso creo que es un libro bastante bueno. Es la clase de literatura que yo le daría a un chico de 15 años, 16 años, sin problemas, incluso antes. Quizá mi hija lo empiece a leer a los 13, sobre todo por el grosor, pero me parece que está excelentemente bien hecho. Lo amé de inicio a fin y quería compartirlo con ustedes. Y nada más. Ahora sí que eso es todo por hoy. Espero que el video les haya gustado. Espero que les cause un poquito más de intriga para que quieran ir a verlo. Si les gustó el video, no olviden suscribirse o darle like. Y yo los veo después. Bye.